¡Acción! Bien, vamos con nuestra segunda clase de cine. En la primera vimos realmente cómo expresar lo que nosotros queremos con una película, para qué servían todas las herramientas con las que nosotros contábamos, qué eran los tipos de plano, cómo podíamos componer. Pues en la segunda vamos a ver cómo funciona la gestación de una peli. Desde la primera idea, una persona en su casa con el ordenador escribiendo un guioncito, ¿vale? Hasta que entra en fase de preproducción, producción y postproducción. ¿Cómo son esos tres bloques? Y para terminar nos meteremos con montaje, ¿vale? Entonces empezamos, sí, dentro vídeo. Bien, pues vamos con la segunda clase de cine. Vamos a ver esto despacito, ¿vale? Aquí tendríais un resumen de lo que vamos a ver hoy. Entonces, empezaríamos por la idea, después la fase de preproducción, rodaje, postproducción y distribución y realización. La fase de rodaje también es la fase de producción. Bien, la idea generalmente es una visión que tiene un director, ¿vale? Puede ser tan sencillo con que yo, por ejemplo, me he leído un libro, me ha encantado y quiero hacer una peli del libro. Ya está, esa es la fase de idea. O tengo una idea y quiero escribir un guión sobre esa idea que he tenido. O bien me ha llegado un guión a mi despacho y quiero realizar ese guión, pues, en película, en cine. Vale, pues ahí está. Generalmente esto no tengo por qué tener una historia, o no tiene por qué ni siquiera hacer. Muchas veces los grandes estudios, por ejemplo la Disney cuando compró Star Wars, ¿vale? Pues queremos hacer una nueva trilogía de Star Wars y no tenían ninguna puñetera idea. Y en vez de basarse en una estructura de una historia, pues lo primero que hicieron fue coger un montón de ilustradores y después, en base a esas ilustraciones, crear una historia y una película. O sea que realmente no está definido cómo se llega a la película definitiva y a ese primer guión definitivo, ¿vale? Pues a veces es un guión, otras veces es un libro que te has leído, otras veces son imágenes. Llegamos a la parte de realización cinematográfica. En la realización, lo primero que ocurre es que la historia entra en preproducción. Preproducción es escribir ese primer guión. Escribo un guión ya bien estructurado, guión técnico y guión literario, y basado en ese guión hago un casting y planifico todo lo que es la película. Ya una vez tengo ya mis actores, puedo hacer incluso lecturas de guión con mis actores, a ver qué tal va la cosa. Otra de las cosas que se suelen hacer en preproducción es buscar las localizaciones. ¿Dónde voy a rodar la película? ¿En qué lugares? ¿Vale? Pues también. De toda esta fase, la persona que tiene mayor importancia es el productor, que es el que pone la pasta. ¿Vale? Cada día de un rodaje no presupuestado es un incremento exponencial de la película. Tenéis que pensar que si yo, por ejemplo, tengo que volver a rodar y mover todo el equipo a Irlanda, tengo que pagar a todos los actores, tengo que pagar billetes de avión, hoteles, manutención, un pastizal, ¿vale? Entonces, mientras más se concrete y más se estudie esta parte, mejor, ¿vale? Más o menos preproducción es preparar todo lo que se va a hacer luego. Después llega el momento de la producción, realmente cuando se curra, cuando se empieza ya a trabajar, se empieza a poner los medios para rodar la película. Se pone la pasta, ¿vale? Y esa pasta ya tenemos contratado ya a directores, cámaras, los decorados se construyen, se empiezan a hacer los vestuarios, se contratan a los actores, se empieza a rodar la película, ¿vale? Y se empiezan a resolver todos aquellos problemas que se me vayan produciendo a la hora del rodaje, ¿vale? Pues
postproducción es, oye, vamos a rodar según el planning tal día en tal sitio, pues hay que llevar tales piezas de vestuario. ¿Dónde se va a comer? Pues en tal sitio se va a comer. Hay que pagar y los actores tienen que estar allí, fulanito, menganito y setanito. Y vamos a rodar las escenas 1, la 8, la 7 y la 24. ¿Vale? Pues todo eso tal día. Si hay cualquier problema, pues se soluciona. Mira, tío, que está lloviendo. Y se supone que esta escena es con una luz estupenda. Todos los pronósticos nos daban que iba a hacer una luz estupenda, pero se ha puesto a llover. Pues va a haber que ver que incrementar un día. Todo ese tipo de cosas son las que se incluyen dentro de la fase de producción. Para daros cuenta de esto, nada más tenéis que ver el final de una película, todo lo que son los títulos o sea, todos son los créditos, para daros cuenta la cantidad de empresas y personas que hay que sincronizar para que todo esto se lleve a cabo. ¿Vale? Lo más bonito, pues el rodaje. La filmación, tenemos allí nuestras cámaras, nuestros actores, una luz maravillosa, ¿vale? Y vamos siguiendo esa visión del director, esa forma de concebir una historia por parte del director y la vamos llevando a término, ¿vale? Eso es el rodaje. Una vez que termina esa fase, ¿vale? de rodaje, en la película entra en postproducción. Postproducción no solamente es añadir los efectos digitales, que es lo que todo el mundo piensa. Está en postproducción, están añadiéndole los efectos digitales. No. Hay que montar. El montaje es una parte fascinante, ya la veremos ahora dentro de un ratillo. Hay que hacer igualaciones de color o tratamiento del color. Muchísimas cosas. Además de añadir a los personajes digitales o meter a lo mejor fondos digitales o lo que sea. Tiene muchísimas historias. ¿Vale? Una vez que ya está la película montada, editada, con toda la banda sonora metida, los efectos digitales y tal, entra en la fase de distribución y exhibición. Puede ser o bien en plataformas digitales como Netflix, o bien en salas de cine, que es lo normal, ¿vale? Tú terminas una película y eso, por algunos contratos, entra en una distribuidora y la distribuidora la distribuye por las diferentes salas en las que tiene el exhibidor contratadas las semanas que va a estar en cartelera, ¿vale? Pues ahí está. Normalmente esto viene por paquetes, o sea, una sala de cine compra un paquete a una distribuidora y habrá algunas películas que sean cabezas de cartel y chulísimas y películas que sean un poquito más para otro tipo de público, no. Y por eso vemos muchas veces las salas de cines vacías, o con una o dos, y dices, hostia, esto le conviene al cine de una sala vacía, ¿por qué no quitan esta película? Porque a lo mejor tienes que poner esta película para que otra también se pueda visualizar, ¿vale? ¿Cuánto se le paga al cine? Pues generalmente pues el exhibidor, o sea, en la sala de cine, recibe entre un 40 y un 50%, ¿vale? Y la distribuidora, la que se encarga de distribuir esa película, entre el 60 y el 50%. ¿Vale? Para que veáis que de tu entradita de cine, al cine más o menos la mitad. Una vez exhibida la película, las cintas se devuelven, ¿vale? O sea, el cine no se queda con la película. Y ahora entraríamos con la parte que a nosotros y a vosotros, una de las partes que os encargo es una sinopsis, que es lo que nosotros normalmente vemos en Netflix como descripción de la película o en la carátula de un Blu-ray o un DVD, ¿vale? Que es un texto escrito en presente donde, sin desvelar el desenlace de la película, cuentas la trama. ¿De qué va? Realmente una sinopsis es lo que tú le dirías a un colega tuyo: y yo, vamos a ver tal película. ¿Y de qué va? Pues es de un policía que está buscando a un asesino que se ha cargado un montón de gente y es chulísima. Pues realmente es eso. Lo que pasa es que se escribe de una forma mucho más correcta, ¿vale? Fijaros. No se incluyen descripciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre de la rosa, su sinopsis, ¿vale?
no se escriben descripciones, no se escribe en pasado ni en presente, ni en pasado ni en futuro, siempre en presente, y solamente se narran los hechos, ¿vale? Sin depelar el final. 1327, norte de Italia, el monje franciscano Guillermo de Baskerville y su discípulo Azzo de Melk llegan a una remota abadía benedictina con el objetivo de organizar la reunión, ¿vale? Quede claro de qué va. Una vez clara la sinopsis, tendríamos el guión. Guiones se escriben varios. Tenemos un guión inicial, ¿vale? Que nos cuenta la idea. Una vez que ya entra eso dentro del estudio cinematográfico, se lo lee el director y tal, se escriben los guiones definitivos. Los guiones ya los hemos visto en clase qué estructura tienen que tener. Pues se escriben con un formato concreto, ¿vale? El guión es algo universal. No puedo escribir yo como a mí me dé la gana. Se escribe con ese formato, con letra Courier, con tal tamaño de letra, más o menos para que cada página equivalga a 1 minuto de metraje. Se escriben las transiciones, el número de páginas se escribe arriba a la derecha. Cada vez que interviene un personaje se escribe en el centro con mayúsculas y el diálogo, ¿vale? También, ¿vale? Justo debajo y pues todo eso, ¿vale? Cómo tienen que ser los encabezados de escena, diciendo si es interior o exterior, día o noche, todo eso. Una vez escrito el guión cinematográfico, se escribe la escaleta. La escaleta ya es un guión técnico donde yo ya digo qué planos voy a utilizar, ¿vale? Junto con las descripciones para la cámara, qué es lo que tiene que hacer la cámara, cuánto tiempo va a durar ese plano, etc. Por ejemplo, si nos fijamos aquí, en esta escaleta, veríamos secuencia 1, plano 1. Características, pues es tarde, interior, en una escuela, el patio interno frente a la entrada de la biblioteca y con luz natural. ¿Cuánto voy a rodar? 10 segundos. ¿Qué voy a rodar? Pues un plano general. ¿Qué angulación? Perpendicular. Movimiento, pues panorámico, ¿vale? ¿Qué se va a ver en esa imagen? Pues la bibliotecaria cordialmente presenta y describe dónde se encuentra la biblioteca, ¿vale? Y después, ¿qué se va a escuchar? Sonido, pues la bibliotecaria diciendo: hola, buenas tardes, soy la bibliotecaria de la escuela. Nuestra biblioteca se encuentra ahí. Fijaros que ahí yo llego ya a donde yo vaya a rodar la película, llego a la localización con mi escaleta y sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo se llama esto? El actor tiene su guión literario y se ha estado preparando esa escena, ¿vale? El día anterior. Llega allí y sabe cuáles son sus frases. Pues yo ahora llego con mi escaleta y sé dónde tengo que colocar la cámara, qué es lo que tengo que rodar con la cámara, sé que es un plano general, sé que va a tener una duración aproximada de 10 segundos, ¿vale? Y qué es lo que va a decir el actor, cómo tengo que angular la cámara y qué es lo que tengo que rodar, ¿vale? Realmente una escaleta es como imaginarte esa película previamente en tu cabeza. Muchas veces, después de la escaleta, ¿vale? Se suele realizar un storyboard. Incluso muchas veces los storyboards incluso se ruedan. Imagen a imagen se rueda, incluso se dicen con diálogo, para ver si la película funciona o no funciona. La claqueta. Esto de aquí. ¿Para qué sirve una claqueta? La claqueta es una pizarrita, ¿vale? Donde apunto escena, plano. Normalmente, antiguamente se colocaba el rollo para tener localizado en qué rollo estaba cada uno, ¿vale? Y después, esto que hace un ruidito es para sincronizar el audio y el vídeo, ¿vale? Al hacer así, en las películas lo normal es grabar el sonido en una pista aparte al audio. Perdón, el sonido en una pista diferente al vídeo, y cuando tengo que sincronizarlas en el programa de edición, yo voy a ver despacito cómo esto baja, tac, 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 tac,
Y cuando choca con esto, en la pista de audio voy a ver una pequeña curvita hacia arriba. Pues con esto lo sincronizo, audio y vídeo. Y por otro lado también se puede, ya sea para películas de color o películas de blanco y negro, correspondencia de color entre una toma y otra toma, sobre todo si se han grabado en días diferentes, ¿vale? Esta, por ejemplo, es para blanco y negro. De todas formas, las claquetas ya suelen ser digitales, incluso tener medidores de tiempo. ¿Qué me llevo yo para rodar? Pues una hoja de registro como esta, donde yo pongo la fecha, qué escenas he rodado, ¿vale? Qué tomas he hecho de cada uno de los planos que tenía que rodar ese día, hacer algunas anotaciones. Oye, pues mira, esta toma ha sido la buena y ha sido la toma 28. O sea, yo he rodado 10 tomas del plano 1 y la 28 ha sido la buena, pues lo apunto ahí. Y cuando yo vaya a mi casa y termine ya de rodarse, cuántas escenas, si he rodado todas las escenas, si he rodado todos los planos, si me falta algún plano por rodar, y para el montador, cuáles han sido las tomas buenas. De una forma orientativa, porque siempre vamos a ir tirando lo vamos a ver ya claramente si nos conviene esa toma u otra, ¿vale? Cuando yo voy a rodar, tengo que tener muy en cuenta la continuidad. ¿Qué es esto? Pues que los actores siempre lleven la misma ropa de una toma a otra, porque yo no voy a rodar la película de forma secuencial. Esto significa que si en mi película sale un parque 3 veces, yo voy a ir solamente una vez al parque y rodaré todas las escenas que tengan que ver en el parque. Imaginemos que la película es una superproducción. Y al principio de la película, a mitad de la película y al final de la película, pues ruedo en Escocia. No voy a dar 3 viajes a Escocia, doy uno solamente. Bien, pues rodaré. Imaginemos que los actores se han vestido diferente al principio de la película y al final de la película. Al principio a lo mejor era un bandido y al final de la película es un príncipe, ¿vale? Y con ese vestido voy a rodar a lo mejor en unos interiores en los estudios de Madrid. Bien, pues tendré que apuntar un montón de cositas, ¿vale? Para evitar los errores de continuidad, de récord, y que esté esa persona vestida igual, pues cuando yo ruede en Escocia el 1 de enero, que cuando yo ruede el 2 de febrero en los estudios de Madrid. Pues hay que evitar ese tipo de errores. Existen errores de récord en casi todas las películas. Es muy difícil evitar no tenerlos, pero hay que intentar minimizarlos al máximo. ¿Qué tipo de errores de récord suele haber? Pues, continuidad en el espacio. Pues que yo a lo mejor estoy hablando contigo y estoy mirando hacia allá, y en la siguiente imagen estoy mirando para el otro lado, en la siguiente imagen estoy mirando para este lado. Son fallos muy tontitos, pero que joden tela, ¿vale? De vestuario y en el escenario. Si yo a lo mejor estoy rodando y el estuche está pongamos, ¿vale?, encima de la mesa en esta posición, ruedo el siguiente plano y el estuche no está. Y después cuando vuelvo al plano otra vez vuelve a estar aquí el estuche, ¿vale? Pues cositas como esa, ¿vale? Hay muchos errores, sobre todo de vestuario y escenario, suelen ser los más comunes. De iluminación. Imaginemos que yo estoy rodando una escena en una puesta de sol, preciosa, pero se me hace tarde, se hace de noche y tengo que rodar al día siguiente. Pues rodaré en el mismo momento del día, ¿vale? Al atardecer. Si ruedo o empiezo rodando a lo mejor a las 7 de la tarde y se me empieza a cambiar la luz, y luego en el montaje tengo que intercalar cosas y jugar como con un encaje de bolillos, puedo tener una luz cálida aquí, de repente una luz fría y vertical y dura, después una luz cálida de nuevo, y suele dar mucho el cantazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la iluminación. También con la interpretación. Si ruedo una escena en días diferentes, tengo que tener la misma actitud. O sea, si animo yo estoy enfadado contigo y después salgo sonriendo, y después enfadado contigo, después sonriendo, y cuando esté montando se supone que es la misma escena, en la misma secuencia, ¿vale? Y son 2 planos consecutivos, pues hay que tenerlo en cuenta. Que el tono de voz sea el mismo,
¿vale? Si son dos planos contiguos, ¿vale? Que mi interpretación facial sea la misma, etcétera, ¿vale? Pues son errores de raccord. Y para eso se encarga el script.